creepypastas para tener de fondo mientras intentas recordar el título que se te había ocurrido. Gracias por dejar tu like, señor YouTube me está dando golosinas luego de recogerme en su camioneta negra. Muchas gracias mis panas. Este título fue gracias a Xitafea versión premium. Deja tu like o señor YouTube te tocará las nachas. No es bonito. Empezamos. Cada vez que dejo de moverme, me encuentran. Me desperté en la parte trasera de un autobús Greyhound empapado en sudor. Tal vez era el sol de Nevada a 46 grados que atravesaba las ventanas, o tal vez mi cuerpo intentaba advertirme que el autobús se había detenido una hora antes de lo previsto. Me levanté en cuanto abrí los ojos e intenté averiguar qué había pasado. Caminé por el pasillo hacia el conductor, abriéndome paso entre ese mar de perdedores sin rumbo y criminales fracasados, hasta llegar al frente y ver al chofer forcejeando con algo en la parte delantera del autobús. Maldito cactus. Graznó una voz teñida de tabaco detrás de mí. Me giré y vi a un sujeto que parecía sacado de la banda Kensuche. Cabello largo, rizado y teñido de negro azabache, y chaleco negro. Estaba a salvo. Ellos nunca aparecerían con un aspecto tan patético. Bajé del autobús y me lancé al pavimento ardiente. Empecé a caminar alejándome del frente. Creo que el último mapa que vi marcaba un pueblo en esa dirección. Eli, quizá. Mierda. Me giré y vi al chofer arrodillado frente al autobús, intentando sacar algo de debajo. Vi más panza peluda y más hendidura trasera de lo que hubiera querido, así que seguí caminando por la carretera. Solo me detuve a patear a un cabrón del bus y resulta que atropellé a un perro o algo así, siguió diciendo, aunque yo dejé de escuchar después de su mierda inicial. Su comentario fue suficiente para detenerme en seco. Estaba bastante seguro de que no había perros vagando por ese desierto solitario, y el hecho de que hubiéramos estado detenidos un buen rato antes de que yo despertara era preocupante. Eché una mirada hacia donde el chofer intentaba sacar al perro y desde mi ángulo pude ver que no era un perro lo que estaba atrapado bajo el parachoques. Era una chica rubia, ensangrentada, golpeada y cubierta de tatuajes. Piensa en Nancy Spungen, pero peor. Mierda. En efecto. El chofer empezó a balbucear tonterías y disculpas en cuanto vio a la joven. Recé en silencio por él y observé cómo la mujer le clavaba una navaja mariposa en el estómago. Recé otra vez por mí mismo antes de echar a correr, aunque no creía que lo necesitara. Tenía suficiente ventaja para que se desvaneciera antes de alcanzarme. Le tomaría al menos un minuto abrirle el vientre a ese pobre chofer y darse cuenta de que no era a él a quien buscaba. Sabía que era inútil, pero intenté vomitarla una vez más. Sin éxito. Lo único que logré fue expulsar la tarta de cereza hostes que la abuelita triste del bus me había regalado al ver lo flaco que estaba. No sabía tan mal al regresar, la verdad. Al menos el vómito me distrajo un momento de lamentar la decisión que había tomado en el desierto de California una semana antes. Pensé que el bro de Coachella al que estaba robando estaba inventando tonterías solo para que no me quedara con su alijo. Me equivoqué. Era un plan genial hasta que dejó de serlo. Colarme en fiestas de Coachella en Irms, intimidar a los niñitos ricos para que me entregaran su mercancía, vender sus drogas de lujo y quedarme con lo que quisiera. Era un duro de 38 años que parecía un viejo motociclista traficante de drogas que bien pudo haber sido un extra en Hijos de la Anarquía, porque eso era exactamente lo que era, salvo por lo de viejo ex. Mi único error fue tragarme una de esas bolitas naranjas que el chico me advirtió que no tomara. No dijo exactamente qué haría aquel hongo anaranjado, pero he descubierto algunas cosas desde el momento en que lo engullí en un motel de Palm Desert. Liberó a un montón de punks tatuados, sobrenaturales y descerebrados que me persiguen sin descanso, matan a cualquiera que se cruce y luego registran sus estómagos, supongo que buscando ese hongo naranja. Estos punks muertos vivientes solo aparecen cuando me detengo, ya sea a pie o en vehículo, y se manifiestan en cuanto lo hago. No había señales de que esto fuera a terminar.
Intenté vomitar el hongo naranja al menos 10 veces, y aún no lo he visto salir, por ninguno de los dos extremos. Esos punks mencionados acabaron rápidamente con la única mujer que había amado. Fui a ver a mi madre en Riverside en cuanto las drogas hicieron efecto y sentí que el mundo iba a 100 por hora. Me horrorizó encontrarla en un cutre vagabondín de $55 la noche junto a la autopista, fumando sin parar y fingiendo que los hombres que golpeaban la puerta eran simples despistados que se habían equivocado de habitación. Se tomó la noche libre por mí y dejó que su hijo, su eterno fracaso, durmiera en la cama extra de la habitación, hasta que se me pasara el mal viaje. ¿Recuerdas ese truco de cuando eras niño, poner al otro más cerca de la puerta por si entraba un monstruo o un asesino? Bueno, esa situación, aunque no intencionada, le costó la vida a mi madre y me salvó a mí. Me desperté a mitad de la noche, ya más sobrio, escuchando a mi querida madre jadear. Miré y vi a un tipo flaco y pálido estrangularla en la otra cama. Me quedé mirando un momento, hasta que sacó una navaja y la dirigió a su estómago. El hombre desapareció en cuanto salté sobre él. Y mi madre también. Le tomé el pulso. Ya no estaba. Llamé a las autoridades, intenté parecer sobrio. Declararon su muerte como sobredosis. No discutí. Estaba muerta. ¿Qué importaba ya? Seguí adelante. Es decir, me registré en la habitación de al lado y traté de dormir un poco más. Spoiler. No lo logré. Desperté a los 5 minutos, más o menos, viendo a otro maldito punk derribando la puerta. Salté de la cama y corrí hacia la salida. El punk mugriento me arañó mientras escapaba, pero logré salir. Corrí por las sucias calles de Riverside hasta llegar al borde del pueblo, y me interné en el desierto. Había avanzado unos 100 metros sobre pura arena cuando me detuve a sacar unas ramas puntiagudas de mi calcetín y lo vi otra vez. No era el mismo. Este era distinto. Rapado, sin tatuajes, quizá straight edge, pero con la misma mirada muerta. Si te estás imaginando un caminante lento de The Walking Dead, olvídalo. Este tipo era idéntico a Ian McKay, pero se movía como Lawrence Taylor en plena embestida. O Michael Strahan, si no sabes nada de fútbol americano. Volví a correr. Me di la vuelta un rato después, con más espinas en los zapatos. Había desaparecido. Me detuve. Apareció un amigo suyo. Amigo en el sentido de que era una chica muy parecida a él, con la misma obsesión en la mirada. Fue ahí cuando entendí la primera regla de todo esto. Si me detenía, me encontraban. Caminé todo lo que pude, hasta completar el equivalente a un par de maratones, hasta que no pude moverme más. Entonces decidí comprobar si con el simple movimiento bastaba. Compré el boleto de Greyhound más largo que pude pagar, hacia el desierto de Nevada. Pensé que un sitio plano y despoblado, sin edificios ni árboles, me daría la mejor oportunidad de detectar a esos malditos punks en cuanto aparecieran en mi horizonte. Funcionó. Los evité mientras el bus estaba en marcha. Siempre tomaba el primer asiento que encontraba y me bajaba de inmediato en cada parada. Me funcionó durante una semana, hasta que tuve que hacer un transbordo y sentarme al fondo. El bus se detuvo inesperadamente. Yo me había detenido. Ellos me habían encontrado. Y me agarraron desprevenido. Algo había cambiado esta vez. Quizá la droga había hecho más efecto. Quizá los punks se habían unido de forma oficial. Quizá solo era un maldito desgraciado destinado a morir de forma olvidable a los 38 años. Fuera cual fuera la razón, ahora había unos 20 punks hostiles rodeándome en el desierto infinito, mientras el sol se ocultaba tras la Sierra Nevada al oeste. Estaban a unos 20 metros de mí en todas direcciones. Me tenían acorralado a mí a un solitario cactus en medio de la arena, justo cuando caía la noche. Intenté correr en círculos lo más rápido que pude, como último recurso para librarme de ellos, pero no sirvió de nada. Solo siguieron corriendo hacia mí y me alcanzaron en menos de 10 segundos. Era momento de pelear. Sentía a esos bastardos arañándome el cuello, los ojos, una uña rota se me quedó clavada en la maldita oreja, y ni mis genitales se salvaron. Noté un par de cuchillas cortando mi pantalón justo alrededor de mi hombría.
Esa gente peleaba sin reglas. Yo también. Unas cuantas noches en la cárcel, donde había que luchar por respeto, y un par de novios de mi madre que se creían rudos y no tenían problema en golpear a un chico, me habían vuelto más que capaz de defenderme, incluso contra lo que parecía un maldito equipo de fútbol entero de fanáticos rabiosos de Black Flag. Me llevé a varios con golpes fuertes en la garganta, un viejo y confiable recurso. Sacar unos cuantos ojos de su sitio me ayudó a zafarme de otros más, luego una barrida de pierna derribó a los suficientes como para darme la oportunidad de correr de regreso hacia la carretera, justo cuando la única luz que quedaba era la de las estrellas recién aparecidas y la luna, y ya había perdido casi medio litro de sangre. Mis adversarios desaparecieron de mi vista o al menos se perdieron en la oscuridad cuando alcancé la carretera y vi los faros. Malditos faros. Malditos faros. Literalmente solté una carcajada de maniático al verlos acercarse. Usé un truco que, al parecer, uno de mis amigos asesinos había utilizado para detener mi autobús. Me tiré en medio del camino y esperé a que el vehículo se acercara, dispuesto a que se detuviera a ayudarme o a que me atropellara, tampoco era un mal desenlace en ese punto. Estar tirado ahí fue un alivio dulce. Llevaba días huyendo, recorriendo cientos de millas a pie con casi nada de sueño. Cuando el carro se acercó, vi que era un sedán Chevy de mediados de los 2000, hecho un pedazo de chatarra. Se detuvo a menos de 1 metro de mi cráneo. Exhalé el suspiro más profundo en mucho tiempo cuando escuché las botas del conductor acercándose hacia mí. Bien, pensé que estabas muerto. Escuché la voz extrañamente aguda del tipo anunciar mientras se acercaba. Las luces me cegaban y estaba oscuro, así que no logré verlo bien hasta que ya estaba en el asiento del copiloto, con el auto a 140 km/h por la carretera, y le eché un vistazo. Mi corazón, casi muerto, se detuvo cuando vi a un tipo blanco, flaco, rapado, cubierto de tatuajes negros al volante, y me di cuenta de que sonaba un CD rayado de Bad Brains en el estéreo del coche. Agarré la manija de la puerta. ¿Moriría al instante si saltaba y me estrellaba a casi 90 millas por hora? Seguro que sí. Me convencí de que el aspecto del tipo y su preferencia musical eran solo una coincidencia horrible, y cerré los ojos. Dije una última cosa antes de quedarme dormido. Solo despiértame antes de detenerte, si vas a hacerlo. Trato hecho. Respondió el conductor. No te preocupes, ellos me encontrarán si dejo de moverme también. El término cementerio indio es ofensivo. ¿Es Indian Burial Ground o Indian Burial Grounds? Se supone que soy una experta y ni siquiera estoy segura. ¿Cómo se convierte uno en un experto en cementerios indios? No hablaré por todos mis colegas, pero yo lo logré simplemente atendiendo el puesto de fuegos artificiales de mi hermano poco antes del 4 de julio. Noté a un hombre blanco, de unos 30 años, merodeando por mi puesto una mañana lenta, recién abierto, mientras yo intentaba ponerme al día con mi feed de Instagram. Pasó frente a mí 2 veces y media antes de detenerse y quedarse parado de lado. Se presentó como Dan, y el flacucho hipster tatuado, con shorts de mezclilla cortados, un puñado de tatuajes irónicos, gafas estilo body holly y un gorro gris, aunque hacía más de 27 grados, se veía totalmente fuera de lugar. Supuse que era un visitante de Seattle, pero enseguida explicó que se había mudado a una casa junto al río Skagit y que su familia había estado experimentando cosas extrañas desde entonces. Sospechaba que quizá la casa estaba construida sobre, o junto a, un cementerio indio y quería saber si en la reserva podíamos enviar a un experto para revisarlo y, posiblemente, ayudar. Al corregirse, empezó a llamarlo cementerio de nativos americanos después de repetir indio un par de veces. Explicó que buscaba contratar a alguien especializado en eso y quería saber si yo conocía a alguien. Podía pagar. Yo, por supuesto, no era una experta, pero le dije que sí.
Tenía 22 años, era miembro de la tribu y trabajaba en verano atendiendo teléfonos en el centro cultural, mientras decidía si volver o no a la Universidad de Washington en otoño. Además, era estudiante de estudios nativoamericanos. Pensé, ¿qué más da? Al menos sería un entretenimiento gratis y divertido. Iría a consultar con algún trasplantado de Seattle que intentaba iniciar una granja orgánica, que seguramente había encontrado huesos de perro muerto y una punta de flecha de juguete, y me ganaría algo de dinero. Fui a la casa de Dan esa misma tarde. Nunca me presentó al resto de su familia, pero mencionó una hija pequeña y una esposa que jamás vi. Todas las persianas de la granja estaban cerradas herméticamente. Me llevó hasta un pequeño bosque al final de unos campos muertos. Un sendero fangoso se internaba en un grupo de árboles, lo bastante cerca del río como para escuchar el agua correr desde donde nos detuvimos. El lugar donde Dan paró era un claro fangoso junto a una cabaña. La tierra había sido removida recientemente y sobresalían trozos de madera podrida y lo que, en efecto, parecían huesos blancos. Tal vez estaba metido en algo demasiado grande. Los de la construcción los desenterraron ayer. Queremos convertir esto en un Airbnb y poner tuberías, explicó Dan mientras yo contemplaba lo que claramente era parte de un cráneo sobresaliendo de la tierra. Dan sacó de su bolsillo lo que parecía una punta de flecha auténtica, como las que había visto en el centro cultural. Tal vez este hipster realmente había dado con un cementerio indio. La situación había cambiado. Quería que alguien local, de verdad, revisara el lugar. No buscaba un académico de Seattle ni un tipo de la universidad que aplicara un enfoque clínico. Quería algo orgánico, alguien con raíces aquí, donde las raíces de los árboles se enredaban con los huesos. Las instrucciones de Dan eran extrañamente simples. Quería que me quedara en la propiedad, en la cabaña junto a los huesos, durante 2 meses, mientras él y su familia volvían a Seattle. Que escribiera cada noche lo que sucediera ahí. Eso, pensaba él, daría la mejor lectura del lugar y le ayudaría a decidir si seguir con su proyecto de granja. Después, si le daba mi evaluación y me pagaba $3.500, quizá tomaría un camino más formal. La pregunta era, ¿aceptaba o no? Espera. No tan fácil, Dan. ¿Qué era exactamente lo que quería? Te daré su respuesta indulgente y verbosa, sin editar, y tú interpreta lo que creas. Sentir y experimentar la tierra. Absorberla y ver qué transmite. Escuchar si dice algo. Buscar, explorar, encontrar pistas. Consultar a quien quisiera. Informarle si había algo que necesitara saber antes de que acabaran los 2 meses. Básicamente. Libertad total y después reportar. Mi traducción. Viviría 2 meses gratis en la cabaña, me llevaría su dinero y luego escribiría un informe de 2 páginas, hecho con menos ganas que la mayoría de mis ensayos de materias generales en la universidad. Así que aquí va. 1 de julio. Me sorprendió el interior de la cabaña cuando volví unos días después de que Dan y su familia se marcharan. Era agradable. Limpio, muebles modernos, algunos detalles de arte nativoamericano bien escogidos. Dan había acelerado unas obras de plomería para que yo pudiera instalarme. El baño estaba impecable, con azulejos antideslizantes de esos de hotel elegante, y una enorme bañera junto a una ventana con vista al bosque, desde la cual se escuchaba el río al abrir un poco. Esa primera noche me encontré en la bañera, con las luces bajas y velas encendidas. El lugar superaba con creces mi apartamento húmedo y sofocante en la reserva. La magia terminó cuando al intentar tomar mi copa de vino, tiré las velas al agua y todo se apagó. De pronto estaba en la oscuridad absoluta del bosque, sin una vela ni encendedor cerca. Para encender la luz tendría que salir de la bañera, desnuda, y caminar empapada por el suelo de la cabaña hasta el interruptor. Nada fácil. Planeaba mi ruta cuando escuché, a través de la ventana junto a la bañera, el chapoteo de alguien caminando en un charco de barro. Me congelé, desnuda, al oír pasos alejándose de la ventana hacia la puerta principal, que quizá había dejado sin seguro.
Salté de la bañera, corrí empapada hacia la puerta y, justo antes de llegar, resbalé y me golpeé de lleno contra la madera, rodando hacia atrás. Lo único positivo fue que desde el suelo pude ver que la cerradura estaba echada. Solté un suspiro de alivio. Ese suspiro se cortó en seco con un golpe fuerte en la puerta. Me quedé paralizada, fría y desnuda en el suelo. Decidí no responder. Si era un espíritu o un intruso, se iría, repetí mentalmente. Otro golpe seco. Estaba claro que ser pasiva no funcionaría. Entonces escuché una tos. Era familiar. Profunda, áspera, seguida de una respiración rápida. Me levanté, abrí la puerta sin pensarlo y me encontré cara a cara con mi hermano mayor, Nick. La llama de un encendedor iluminaba el cigarrillo en su boca, bajo un rostro cubierto de lágrimas y mocos. Reconocí esa cara al instante. Lo hice pasar. Nick había sido problemático incluso antes de que perdiéramos a nuestros padres. Sus huellas todavía estarían marcadas en las oficinas de los directores de primaria, secundaria y preparatoria. El problema era que nadie nunca intentó ayudarlo, solo lo castigaban. La policía lo buscaba. Había escapado de una redada en la casa donde vivía en el este del estado y necesitaba esconderse. Habló con algunos en la reserva y le dijeron dónde estaba yo, y pensó que era perfecto. Lo dejé quedarse, aunque sabía que no era buena idea. Él durmió en el sofá. Yo en un cuarto minúsculo al lado, apenas suficiente para una cama. Dormir no es la palabra correcta. Cerré los ojos casi toda la noche, pero no pegué un ojo. Me preocupaban demasiado los pasos que seguía escuchando en el bosque. 4 de julio. El caos de trabajar en el puesto de fuegos artificiales hasta el 4 me mantuvo en automático, como siempre. No celebro la fecha. Mi tradición es cerrar el puesto, fumar o beber algo y dormir temprano. Odio los fuegos artificiales. Me emocionaba pasar esa noche en los bosques, lejos del pueblo y la reserva, donde siempre hay adolescentes y hombres que actúan como adolescentes reventando cohetes toda la noche. Y empezó bien, en calma, salvo por la inquietud que me provocó una nota de Nick que encontré al llegar. Estoy pescando en el río esta noche. Vuelvo después. Me acosté antes de las 10 de la noche, aunque preocupada por Nick. Tal vez alguien lo vería en el río, o quizá estaba huyendo otra vez. Nada bueno, pero bueno, dormir. Grité cuando una explosión sacudió la ventana y la hizo vibrar. Me incorporé empapado en sudor. Miré la ventana sobre la cama, que había dejado abierta, y vi caer una lluvia dorada de un cohete como si fuera nieve. Otra explosión iluminó el bosque y, en ese segundo de luz, vi la silueta de alguien parado entre los árboles. El sonido de una llave girando en la puerta me distrajo, y cuando otro estallido iluminó el exterior, la figura estaba más cerca, avanzando por el claro frente a mi ventana. Lo vi mejor. Alto, delgado, cabello negro largo, unos 40 años, muy parecido a mis familiares varones, pero con ropa que ninguno usaría. Camisa blanca, chaleco negro, pantalones beige. Igual a las fotos de mis ancestros de 1890 en el centro cultural. La oscuridad volvió y desapareció. El chirrido de la puerta abriéndose reemplazó el giro de la llave en la entrada. Corrí hacia la puerta principal. No llegué a tiempo, pero sentí alivio al ver a Nick allí con su caña de pescar, mirándome como si estuviera loca. Le conté a Nick sobre el hombre que vi afuera. Le dije que parecía sacado de 1890. Como las fotos antiguas de nuestros antepasados. Se rió. Dijo que estaba demasiado drogada. 12 de julio. Empezaré diciendo que los días en que no escribí en el diario fueron simplemente días en los que no pasó nada digno de mencionar. El 12 de julio no fue uno de esos días. Bueno, el día fue normal. La noche no lo fue. A mitad de la noche, para ser exactos. Dormía profundamente cuando desperté en medio de la noche para ir al baño. Al salir, noté algo con el rabillo del ojo a través de las cortinas de la ventana en la sala. La silueta oscura de una persona de pie afuera. Me quedé congelada en el pasillo lleno de corrientes de aire y miré más detenidamente.
No podía distinguir rasgos, pero la silueta se parecía mucho al antepasado de 1890 que había visto la noche del 4. Nick no estaba en el sofá, donde normalmente dormía. No tenía idea de por qué. No me había dicho que iba a ninguna parte. La silueta se movió. De izquierda a derecha. Casi fuera de la vista. Luego se detuvo. ¿Nick? Pregunté en voz baja. No hubo respuesta. La silueta simplemente desapareció de mi vista y solté un profundo suspiro. Entonces escuché golpes en la puerta y el pánico regresó de inmediato. El llanto de un bebé y la voz de una madre tratando de calmarlo ahogaron mi miedo interno. Eso me dio el valor suficiente para caminar hasta la puerta y abrirla de golpe. Me encontré con un rostro angelical que nunca había visto antes, medio cubierto por un gorro, y otro rostro literalmente infantil, también medio cubierto por un gorro. Ambos se veían desesperados. La mujer comenzó de inmediato. ¿Está Nick aquí?, preguntó. Me quedé tan impactada que tardé en responder, sobre todo porque el bebé ahora me miraba fijamente con sus ojos oscuros como si exigiera una respuesta tanto como lo hacía la mueca de su madre. Además, mi respuesta no iba a ser sencilla por varias razones. Una de ellas era que mi instinto me decía que Nick quería que dijera que no, pero mi corazón y mi cabeza me decían que no era lo correcto. Se supone que debería estar aquí, pero no sé dónde está ahora. Tal vez pescando en el río. Puedo ir a revisar con usted. Le expliqué, dejando que corazón y cabeza ganaran la primera ronda de mi lucha interna. La mujer bajó la mirada, ya no confrontativa, solo decepcionada. El bebé volvió a llorar, con gruesas lágrimas empapando sus ojitos de muñeca. Intercambiamos números. Se llamaba Mary. Le prometí decirle a Nick que le escribiera y que yo misma le mandaría un mensaje tan pronto como lo viera, y lo decía en serio. Le supliqué que viniera conmigo al río o al menos esperara mientras yo iba y volvía. Se negó y parecía querer irse repentinamente después de mirar hacia el bosque que tendríamos que atravesar para llegar al río. Se fue rápido. Yo me interné en el bosque pisando fuerte, lista para gritarle a Nick. ¿Tenía un hijo y no me lo había contado? Estaba borracha de rabia nocturna y eso me nubló el miedo. No pensé en el peligro mientras avanzaba entre los árboles solo para descubrir que Nick no estaba junto al río. Fue hasta que escuché un ruido en los arbustos a un lado del camino de regreso a la cabaña que me detuve, sobria de golpe, en medio del barro. Sentí también lo que causaba mi miedo cuando un chorro de agua fría me salpicó los tobillos desde atrás, empapando mis zapatos y calcetines. Me giré de golpe y vi fugazmente la figura de un hombre alto y de cabello largo justo detrás de mí. Lo vi apenas lo suficiente para perder el aliento y caer al suelo, directo en un charco de lodo. Mi cuerpo quedó atrapado en el agua helada y lodosa mientras miraba al hombre sin aire durante unos segundos. Él me observaba con un rostro inexpresivo y frío. Parpadeé y vi cómo sus facciones empezaban a desvanecerse. Otro parpadeo y su boca había desaparecido por completo, mientras yo seguía paralizada en el charco. Por un instante, mi miedo se disipó al mirar su rostro. No era un monstruo. Era un fantasma. Estaba muerto, probablemente desde hacía más de 100 años, y dudaba que tuviera algún interés en hacerle daño a una chica nativa de 22 años que se hospedaba en una cabaña junto a unos huesos viejos. Creo que él percibió lo que yo sentía, porque empezó a desvanecerse y el mundo de la noche volvió poco a poco. Estaba sola otra vez, con el canto de un búho solitario como única compañía en la cálida noche de verano. 18 de julio. Había pasado más de una semana desde la última vez que vi a Nick. Voy a compartir algo que no quería admitir en este diario porque ¿qué importa? Y es demasiado personal, pero había empezado terapia en cuanto regresé a casa en junio por la depresión. Estaba considerando no volver a Seattle en septiembre para terminar mi último año de universidad, aunque tampoco sabía qué quería hacer en realidad. Y súmale el trauma de haber perdido a mis padres desde pequeña.
Le conté a mi terapeuta sobre los fantasmas que estaba viendo en la cabaña, y creo que lo que me dijo fue interesante y valioso para entender si esto era realmente un antiguo cementerio indígena y si estaba embrujado, como había pensado desde el inicio al ver al hombre aquella primera vez. Después de hablarle sobre el hombre afuera de la cabaña, mi terapeuta me contó de estudios hechos en los últimos 200 años sobre fantasmas y actividad paranormal. Me dijo que se ha descubierto que cerca del 80% de los avistamientos de fantasmas han sido de familiares conocidos, no de esos espíritus extraños y aterradores que salen en las películas o en el folclore. Resulta que las visiones paranormales tienen mucho más que ver con el proceso personal y la forma en que lidiamos con la muerte que con espíritus vengativos atados a un lugar. Los fantasmas probablemente tienen más relación con la persona que los ve que con el propio fantasma. Tomé sus palabras muy en serio. ¿Era el hombre que estaba viendo en la cabaña un pariente lejano enterrado en ese terreno junto a la casa? ¿O era solo una manifestación de alguien que estaba tratando de recordar, pero había olvidado? Estoy haciendo lo posible por descubrirlo. 1 de agosto. Desperté a las 3 de la madrugada en una rara noche cálida y ventosa. Me pareció que algo había caído sobre el techo, justo encima de mi cabeza. Pensé que sería solo una rama. Al inicio iba a ignorarlo. Luego me pareció escucharla rodando con el viento sobre el techo. Me preocupaba que llegara al tragaluz de la sala y lo rompiera, así que salí rápido a revisar. Miré hacia arriba y confirmé que era una rama, pero también recordé que no había forma de que subiera hasta allá para quitarla, así que estaba indefensa. Volví hacia la puerta lateral de la cabaña, justo junto al terreno del entierro. Entré de nuevo. Pero tuve que detenerme al cruzar la sala. La puerta estaba entreabierta, aunque yo la había cerrado al salir. La cerré con llave, me refugié en el cuarto y me volví a dormir. Pasé la noche entera sin despertar. 25 de agosto. Quizás te preguntes por qué hay un salto tan largo entre entradas. La verdad es que no fui capaz de escribir sobre lo que pasó la noche del 2 hasta ahora, y aún así hay cosas que tengo que dejar fuera. La llamada llegó a medianoche desde un número desconocido con código de área 509. Reconocí de inmediato la voz al otro lado. Definitivamente era un oficial de policía. Mi cuerpo entero se tensó en un instante. Me senté al borde de la cama y las lágrimas empezaron a acumularse antes incluso de que él hablara. Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. Nick había sido encontrado muerto por sobredosis. Lo que no esperaba era el siguiente detalle. Llevaba meses muerto y recién lo habían hallado porque estaba ocupando ilegalmente una cabaña remota en el noreste de Washington. Por suerte el oficial no me dio más detalles por teléfono. Me dijo que podía reunirme con la policía en el condado de Skagit y allí me contarían el resto y lo que debía hacer. Sí, acepté, casi riéndome cuando me preguntó si tenía preguntas, preguntándome si le contaba que mi hermano había aparecido conmigo en la cabaña mucho después de la fecha en que decían que había muerto. Me recosté en la cama después de colgar y lloré hasta quedarme sin fuerzas. 3 de septiembre. No salí de la cabaña en más de una semana. La policía local seguía llamándome y dejándome mensajes de voz, pero nunca contesté. Temía que vinieran a buscarme, pero no lo hicieron, lo que en realidad me entristeció más, porque significaba lo poco que les importaba a mi hermano. Me quedé tirada en la cabaña de Dan. Probablemente lo habría hecho por el resto de mi vida, de no ser porque tenía que volver a la universidad. Tenía que recomponerme, y el frío y la rareza de mi tiempo en casa me convencieron de que debía regresar a Seattle. Ya tenía mis cosas empacadas. Me quedaba solo una noche más en la cabaña. Tal vez lo lógico hubiera sido irme a un hotel o manejar de inmediato hasta Seattle, pero sentía una conexión con esa tierra ahora, y en el fondo esperaba que, por algún imposible, Nick regresara. No lo hizo. 4 de septiembre. Todo estaba guardado en mi pequeño carro, lista para emprender el viaje de regreso a Seattle. Ya iba a salir, pero entré de nuevo a la cabaña para ir al baño antes de tomar la carretera. Mary y el bebé me esperaban afuera cuando salí, de pie junto a un carro destartalado. El bebé lloró apenas me miró.
Perdón por aparecer así de golpe, pero no has contestado mis llamadas. Dijo Mary mientras yo me quedaba congelada frente a la cabaña. Sabemos lo que pasó con Nick y no quiero nada de ti. Bueno, no es cierto, no dinero, pero sí quiero pedirte algo. No dije nada. No podía. Y supongo que mi postura encogida ya dejaba claro que Mary podía seguir hablando. Solo quiero que Yolanda pueda saber algo sobre la familia de su papá y sobre él, cuando llegue el momento, ¿está bien? De nuevo, fui incapaz de darle una respuesta verbal. Podía ver cómo mi mandíbula temblorosa y mi rostro apagado la lastimaban, a ella y tal vez también al bebé, cuyo nombre recién aprendía. ¿Le iba a decir que no? No. Le di la respuesta más fuerte que pude, algo que desearía haber hecho con Nick o con aquel espíritu en el bosque que me vigiló todo el tiempo que estuve en la cabaña. Me acerqué y la abracé con fuerza. La apreté fuerte. Ella estaba ahí. Estaba viva. Yolanda dejó de llorar. 22 de septiembre. Dan. Perdón por tardar tanto en escribir. Me tomó tiempo procesar lo que pasó este verano. Para que entiendas. Destruí mi diario original apenas regresé a Seattle. No quería que nadie leyera lo que había pasado, ni siquiera yo misma. Eso explica por qué escribí todo en pasado en las páginas anteriores. Lo redacté de memoria, con ayuda de mi terapeuta, recordando las noches en que creo que sucedieron las cosas. Perdón si quedó desprolijo o no como lo esperabas, pero eso fue lo que viví en tu propiedad, que definitivamente no es un cementerio indígena. Ojalá pronto ese cliché y esa idea mueran de una vez por todas. El único cementerio indígena que conozco en la zona es el cementerio del condado, en el centro del pueblo. Allí está enterrado Nick. Allí están enterrados mis padres, junto a muchos otros que no eran indígenas y murieron con los años. No hay nada sagrado en sus cuerpos ni en esa tierra. Gracias. 31 de octubre. Supongo que ahora este diario es solo para mí. El paquete con mi diario que envié a la dirección de Dan en Cedro Gully me fue devuelto con una nota de un agente inmobiliario. Decía que la propiedad estaba desocupada, que nunca había existido nadie llamado Dan como propietario y que en realidad el terreno llevaba 4 años en venta, sin que nadie viviera ahí. El agente sí tenía algunas preguntas para mí. Había escuchado rumores de que hubo un ocupante ilegal en la cabaña que ellos renovaron hacía unos años, y que alguien había excavado en el terreno alrededor, aunque luego lo habían rellenado. No iba a meterme a mí ni a nadie en problemas. Solo quería hablar conmigo. Tiré su carta a la basura y lo dejé así. Nunca dejes que el perro salga solo. Mis abuelos han vivido en el mismo vecindario prácticamente toda su vida, en la misma casa que compraron cuando se casaron. Todos en el pueblo los conocen por su nombre, en parte porque siempre han ido a los mismos lugares, pero sobre todo por sus caminatas vespertinas. Todas las tardes, justo antes de la cena, salían a dar un largo paseo por el vecindario. Lo suficientemente largo para abrir el apetito. Solía decir mi abuelo. El amor que compartían era intenso. Se levantaban a la misma hora cada mañana para compartir una taza de café y ver el amanecer. Mi abuelo decía que lo que más le gustaba era ver cómo el sol iluminaba el rostro de mi abuela, con su cabello rubio plateado brillando a la luz de la mañana. Todas las noches vestían pijamas a juego que ella misma cosía, color azul cielo con pequeñas lunas crecientes. Se dormían abrazados bajo las mantas como dos guisantes en una vaina, ansiosos por ver de nuevo la salida del sol. Una mañana, mi abuelo no despertó con el sol. Se fue en silencio durante la noche, sin que supiéramos siquiera que estaba enfermo. Me partió el alma ver a mi abuela después de eso. Sus manos temblorosas sirviendo por accidente una segunda taza de café para el amor que había perdido, sonriéndole a su silla vacía, antes de entristecerse al recordar que estaba vacía, y siempre lo estaría. Mi abuelo siempre tenía un plan para todo, nunca hacía nada al azar, todo lo pensaba cuidadosamente. Incluso en la muerte tenía un plan, uno que descubrimos menos de una semana después de que falleció.
Aunque la familia no lo sabía, el doctor le había dicho que no le quedaba mucho tiempo y, amando a mi abuela como la amaba, supo que nunca quería dejarla sola. Se había puesto en contacto con un refugio de animales local y les explicó su situación, haciendo arreglos y pagando por adelantado. Al morir, el próximo perro pequeño, sano y bien portado que llegara sería entregado como regalo a mi abuela. El refugio me llamó, por petición de mi abuelo, y me contó su plan. Me dieron sus instrucciones y yo recogí al perro, junto con lo necesario para cuidarlo, y lo llevé a casa de mis abuelos. Aunque estaba menos animada de lo usual, mi abuela se alegró mucho de verme. Se notaba que había estado sola por la forma en que me abrazó. Me sostuvo contra su pecho más de lo normal, y solo me soltó cuando notó la jaula que había dejado junto a mi coche. Mi abuela y Gilly, llamado así por Gilligan, del programa favorito de mi abuelo, La Isla de Gilligan, al principio fueron un poco distantes el uno del otro, pero con el tiempo se volvieron inseparables. Gilly despertaba a mi abuela para ver el amanecer. Ella con café, él con croquetas. Gilly ocupó la silla de mi abuelo en la sala y su lugar en la cama, y aunque estaba claro que el corazón de mi abuela sufría por la ausencia de mi abuelo, Gilly parecía aliviar un poco más ese dolor con cada día que pasaba. Gilly incluso lo reemplazó en las caminatas vespertinas, siguiendo sus pasos con sus patitas cortas. Era un buen perro. Mantuvo a mi abuela activa mucho más de lo que suelen estar las mujeres de su edad, pero eventualmente el tiempo le pasó factura. Cada vez le costaba más salir a caminar, hasta que un día me llamó y me pidió que acompañara a Gilly. Yo trabajaba por las mañanas, así que en las tardes podía pasar por ahí y sacar al perrito, a menudo quedándome a cenar después. Un día, un viejo amigo vino de visita y quiso invitarme al cine. La película fue mala, pero mi amigo era encantador y terminé llegando a casa de mi abuela una hora tarde. Cuando llegué, no encontraba a Gilly. Busqué por toda la casa y no estaba. Justo cuando estaba por salir a buscarlo, lo vi regresar cojeando por la puertecita que le había instalado. Llamé a las tiendas del pueblo y revisé los lugares por donde solíamos pasar. Resultó que Gilly había hecho la ruta de siempre sin mí, parando en los locales para recibir golosinas y caricias. Era, en verdad, un buen perro. Después de eso dejé de preocuparme tanto por llegar a tiempo, y algunos días incluso no iba. Sé que debería seguir visitando, pero incluso con sus articulaciones desgastadas, mi abuela no necesitaba mucha ayuda, y mi trabajo, mis hobbies y mi nuevo novio me mantenían bastante ocupada. Hace unos meses pasé a verla después de la caminata de Gilly. El perrito saltó de la silla de mi abuelo para saludarme, pero noté que su barriga colgaba más cerca del suelo que la última vez que lo había visto. Le pregunté a mi abuela por el aumento de peso. Yo compraba su comida todas las semanas, así que sabía que no estaba comiendo de más, y ella me aseguró que seguía caminando como siempre. Intuí cuál podía ser la causa. Llamé a las tiendas del pueblo y hablé con la gente que veía a Gilly a diario, pidiéndoles que no le dieran golosinas o que al menos lo limitaran a una vez por semana. Varios dueños admitieron darle uno que otro premio en su paseo y prometieron reducirlo. Unas semanas después volví y me entristeció ver que Gilly no había bajado de peso. De hecho, estaba más gordo. Frustrada, lo saqué a caminar. Recorrimos el vecindario, pasamos por las casas viejas de estilo rancho hasta llegar a la calle principal. Pasamos por la panadería, un pequeño restaurante italiano y una lavandería. Gilly pasó de largo sin detenerse. Cruzamos la calle 17 y seguimos caminando. Se detuvo en la tienda de conveniencia, donde un adolescente salió a acariciarlo. Pregunté por las golosinas, pero si era culpable, no dijo nada. Después bajamos hacia River Run, la calle más grande de la zona. Gilly se detuvo en la sastrería y luego en la barbería, pero no vi que le dieran comida. Cuando llegamos a la carnicería pensé que entraría. En cambio, se metió por un callejón lateral. Gilly trotó hasta un contenedor desbordado. Una bolsa no había entrado bien, y él saltó sobre ella, encontrando una abertura y devorando su contenido. Le di una patadita a la bolsa, revelando lo que había dentro. Trozos de carne, grasa y tendones desechados. Había resuelto el misterio del perro gordo. Entré a hablar con el carnicero,
pidiéndole que tuviera cuidado con las bolsas que dejaba fuera del contenedor. No solo esa cantidad de carne era dañina para el perro, sino que en un día caluroso podía descomponerse y enfermarlo. El carnicero fue brusco, pero razonable. Dijo que lo intentaría, aunque no podía prometer nada respecto a su esposa o a su horrible hijo. Le agradecí y regresé con Gilly a casa de mi abuela, deteniéndonos un par de veces más para que lo acariciaran. Al volver, preparé té y le conté a mi abuela lo del carnicero. Ella frunció el ceño. Nunca la había visto hacer eso. No me gusta ese hombre, dijo. Que yo supiera, a mi abuela le caía bien casi todo el mundo. Cuando le pregunté por qué, negó con la cabeza. Probablemente sean solo habladurías, murmuró. Pero la gente cuenta cosas sobre ese carnicero. Tiene mal genio. Le pedí que explicara. He visto a su esposa con moretones demasiadas veces, siempre con excusas falsas de accidentes. Su hijo a veces desaparece por semanas y vuelve callado, y... Se detuvo, evaluando si debía seguir. Sé que probablemente son cuentos, pero a su esposa le falta un dedo, y a su hijo le faltan 3. Hablamos un rato más, yo asegurándole que intentaría ir más seguido para sacar a Gilly y desviarlo de cualquier bolsa que quedara fuera del contenedor. Lavé las tazas, besé a mi abuela y me fui a casa. Ayer fue el aniversario de la muerte de mi abuelo. Pasé a visitar a mi abuela y a Gilly, y a llevarles un pastel que había hecho. Mi abuela no debería comer muchos dulces, pero usé sustituto de azúcar y siempre le alegraba el día. Cuando llegué, mi abuela estaba más seria de lo usual. Considerando la ocasión, no me sorprendió. La abracé fuerte. Ella me sostuvo con fuerza. Entrando a la cocina, dejé el pastel. Mi abuela ya había puesto la tetera. Su mano temblaba mientras servía, haciendo sonar la porcelana. Se veía rara. Llamé a la policía, dijo suavemente, con la voz quebrada. La miré sin entender y le pregunté por qué. Gilly había regresado de su paseo con un resto de su merienda del contenedor. Un hueso articulado que se veía exactamente como un dedo. Buzón de voz. No estoy orgulloso de lo que hago para ganarme la vida, pero tampoco me da mucha vergüenza. Soy muy consciente de que soy una persona terrible, demonios, los desconocidos me lo recuerdan varias veces al día. Sin embargo, trabajo por mi cuenta, desde casa, en pijama, hago mis propios horarios y gano muy bien. Supongo que la mejor manera de describir mi profesión sería decir que soy un estafador. Compro información en páginas web, uso las páginas amarillas y, a veces, simplemente marco números al azar cuando estoy corto de víctimas. A veces me hago pasar por el IRS, diciéndole a la persona que cometió un error en sus impuestos y que, si no paga un depósito de lo que debe, será arrestada. Otras veces llamo fingiendo que inscribo a la gente en programas de devolución de préstamos estudiantiles. No siempre tengo éxito. Recibo amenazas de muerte con frecuencia, y todavía más insultos. No sé si podría recordar todos los nombres que me han llamado, pero no me molesta. Tengo la piel dura. En este negocio, hay que tenerla. Además de insultos, también he escuchado cosas muy extrañas. He oído a varias personas tirar la cadena del baño, o contestar sin querer mientras tenían sexo. Pensé que la peor llamada que había tenido era aquella en la que escuché a un hombre chocar su auto mientras hablaba conmigo. A veces me quedo despierto preguntándome si yo provoqué eso. Pero lo que escuché ayer fue mucho peor. Mi última llamada de ayer fue un número marcado al azar. Empiezo con un número que funciona y cambio los últimos dígitos, esperando encontrar otro conectado. Marqué 954, 451, 2975. No sonó, fue directo al buzón de voz. Normalmente no dejo mensajes, dependo de que la gente sienta la presión de contestar en el momento, bombardeándolos con preguntas e información. Ya estaba a punto de colgar cuando empecé a oír un cántico distorsionado. Había una voz. Estaba apagada. Una voz femenina rogando que alguien se detuviera, suplicando que alguien la encontrara, y luego terminó de golpe.
No sé si ese buzón era algún tipo de broma enferma o qué, pero me dejó helado. Traté de sacármelo de la cabeza y seguir llamando a otras víctimas, pero no pude. Ya era casi hora de cenar de todos modos, y la gente suele responder todavía peor cuando los llamas a esa hora. Dejé de lado el asunto y pedí comida china antes de tirarme en el sillón a ver una de mis comedias favoritas en Netflix. Traté de seguir con la normalidad, pero no pude. No podía dejar de oír la voz de esa chica y, aunque estaba medio convencido de que era falso y sabía que no era asunto mío, no pude evitarlo. Saqué mi teléfono de trabajo y le mandé un mensaje al número. «Hey, ¿estás bien?». Escribí y lo envié. Sintiéndome un poco más tranquilo, cené mi pollo General Tso y vi televisión, hasta que me quedé dormido en el sofá. Si nunca me hubiera respondido, probablemente lo habría olvidado. Si la respuesta hubiera sido algo terrible, habría podido llamar a la policía y limpiar mi conciencia. En cambio, lo que recibí me dejó completamente confundido sobre qué hacer. «Gracias amigo por preocuparte por mí. Estoy bien. Por favor no intentes contactarme de nuevo». Todas mis ex mueren después de que terminamos. Mi primera novia, Cristal, murió a los 16 años, justo después de que terminara con ella. Durante mucho tiempo pensé que era solo una coincidencia. Me sentí diferente cuando mi siguiente novia, Nicole, murió justo después de que rompimos, unos años más tarde. Ambas murieron en circunstancias extrañas. Cristal estrelló su auto, sobria, en una carretera recta y sola. Nicole se ahogó en la bañera después de quedarse dormida. Ambas muertes fueron catalogadas como accidentes. La policía nunca me interrogó, pero mucha gente en el pueblo hablaba, se preguntaban si yo estaba maldito. Yo me preguntaba lo mismo. Luego me mudé. El ejército me llevó al otro extremo del país y fui feliz. Me enamoré de una chica llamada Katy. Todo iba bien, hasta que fui solo a la boda de un primo. Las copas corrieron. Demasiadas. Perdí el control. Me involucré con una chica que me pareció demasiado atractiva como para no seguir hablando y bebiendo con ella. Terminamos en mi habitación de hotel. Estaba demasiado borracho para detenerme. Tuvimos sexo y ella se quedó a pasar la noche conmigo. Me desperté con un hundimiento instantáneo de arrepentimiento. También desperté solo, pero la chica, cuyo nombre ni siquiera recordaba, estaba en el baño. Estaba llorando. La escuché sollozar sin control durante unos minutos, sin saber qué hacer. Entonces escuché un vidrio romperse y corrí al baño. La chica de la noche anterior estaba allí con un trozo de espejo roto en la mano. Le rogué que no se hiciera daño. Ella me gritó que amaba a su novio y que no podía creer lo que había hecho, que quería morir. De pronto, empezó a repetir un nombre que no había escuchado en años, Holif. Oír ese nombre me arrancó recuerdos de los rincones más oscuros de mi mente. Holif era una chica muy pobre en mi clase de 5º grado. Poco agraciada. Era molestada constantemente y nadie mostraba interés en salir con ella. Más bien, era objeto de burlas. Nos pasamos de la raya. Alguien me retó a invitarla a salir y fingir ser su novio por una semana. Acepté, tratando de impresionar a mis compañeros. Holix parecía no tener idea de que todo era una farsa. Me tomaba de la mano en el recreo y no parecía notar a los demás niños riéndose. Lo peor es que yo podía sentir que ella era dulce y genuina en nuestro tiempo juntos. Era una buena persona. Tenía que salir de eso. Hice que un amigo rompiera con ella a los pocos días de la relación falsa. Holix quedó destrozada. Yo me sentí horrible. Nunca volvió a mirarme a los ojos. Un día, después del recreo, regresé a mi pupitre y encontré un papel con los bordes quemados, lleno de palabras vulgares y oscuras escritas en tinta negra, junto a pentagramas. Intenté descifrar qué significaban específicamente, pero no pude. Solo eran cosas terribles. Avergonzado y culpable, nunca le conté a nadie ni confronté a Holix sobre eso. Ella se mudó al final de ese año escolar.
Una de las chicas de la clase dijo que vivía cerca de ella y que creía que sus padres estaban metidos en lo oculto. Brujería, hechizos, ese tipo de cosas. Yo pensé que eran tonterías. No fue hasta que escuché a la mujer en el baño gritar su nombre que todas esas palabras de odio, amor y oscuridad en aquel papel quemado volvieron a mi cabeza. Esa pequeña chica oscura debía haberme maldecido a mí y a cualquiera que me dejara. Jolif. La palabra salió escupida de la boca de mi aventura de una noche y me arrancó de mi inmersión en los recuerdos. Entonces, la mujer tomó el vidrio y se rebanó ferozmente ambas muñecas antes de que pudiera hacer algo. La chica de la boda sobrevivió y explicó a todos que se había hecho daño a sí misma, y quiso cubrirme para proteger su relación, así que tuve suerte y nadie se enteró de mi participación. Ya sé lo que estás pensando, pero no. La chica murió más tarde cuando sus heridas se infectaron. La maldición seguía viva. Encontré una solución sencilla. Iba a casarme con Katy y estar con ella para siempre. Le propuse matrimonio. Ella se sorprendió un poco por la prisa, pero dijo que sí. Todo iba bien. Seguíamos con los preparativos, avanzando poco a poco con la boda. Yo no tenía prisa. Hasta que un día llegué a casa y encontré su anillo de compromiso sobre la mesa de la cocina con una nota diciendo que me dejaba. No dio una razón concreta. En la nota decía que necesitaba alejarse de mí una semana para aclarar su mente. Eso no podía permitirlo. Sabía que estaba contra el reloj. Pasaba cada segundo esperando la noticia de que había muerto mientras conducía de un lado a otro buscándola en todos los lugares posibles. La encontré en casa de su hermana y, tras horas de súplicas y explicaciones de que su vida corría peligro, finalmente salió y habló conmigo en el patio. Le expliqué todo. Vi en su rostro el arrepentimiento de cada segundo que había pasado conmigo. Luego entró a la casa. Pasaron semanas sin dormir apenas. Pensaba que en cualquier momento me invitarían a su funeral y me preguntaba si sería en circunstancias que harían pensar a todos que yo la había matado. Una noche apareció a la mitad de la madrugada golpeando mi puerta. La dejé entrar, feliz de verla viva. Me contó que casi había muerto en 3 accidentes extraños desde que me dejó. Creía en la maldición. Podía sentirla dentro de sí. Tenía pensamientos suicidas que nunca había imaginado antes. Teníamos que estar juntos. La boda volvía a estar en pie. Ahora te estarás preguntando. ¿Por qué aquella niña oscura, con la que jugué en 5º grado, hizo algo que al final me devolvió al amor de mi vida? ¿No iba a matar a Katy también? La cuestión es que mi tiempo lejos de Katy me hizo darme cuenta de que no la amaba. Realmente no la extrañaba y disfruté de mi soledad. Pensaba en mis anteriores parejas fallecidas, y sentía que las amaba más que a ella. Soñaba con una relación que me hiciera sentirlo todo de verdad. Estaba maldito con un amor falso para siempre, o tenía que aceptar que Katy muriera. Así que aquella relación falsa con la que engañé a esa pobre niña en 5º grado significaba que estaría atrapado en una relación falsa por el resto de mi vida. Bien jugado, Jolif. Enfermo. No estaba del todo seguro de que algo estuviera mal, hasta lo que ocurrió la otra noche. Tenía una idea, claro. Normalmente la tienes. Algo no estaba bien, lo sentía. Pero ahora lo sé con certeza. Estoy enfermo. No quiero estarlo, pero lo estoy. Es realmente extraño, si te detienes a pensarlo. ¿Cómo tu cuerpo puede saber algo antes que tú? ¿Cómo puede ser eso? Yo soy mi cuerpo. Mi cuerpo soy yo. Sin embargo, ahí estaba, enviando mensajes secretos de un lado a otro, del cerebro a la carne, mensajeros sin conciencia corriendo en círculo. Y ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme lo que estaba ocurriendo. Según lo veo, todo comenzó hace poco más de una semana. Pero nunca me he sentido del todo normal, de muchas formas que no sabría contarte, y eso hace difícil precisar cuándo empezó. Mi línea base es diferente. Siempre lo ha sido.
Vives en tu propio mundo, hijo. Eso solía decirme mi papá cuando era niño. Extraño a ese hombre. Si siguiera aquí, vería cuán cierto se ha vuelto. Siento que ya nunca salgo de este lugar. De hecho, no recuerdo la última vez que salí. Estas paredes oscuras. Siento que las miro todo el día. Se ciernen sobre mí con una quietud anestésica, manteniéndome dentro. Pero hay algo reconfortante en este sepulcro modesto. Me recuerda a un libro que leí una vez. Un hombre, el último hombre en la tierra, clausuraba sus ventanas, reforzaba el techo y atrancaba las puertas. No dejaba entrar la luz del sol. Estaba solo, siempre. Eso es lo que más recuerdo de esa historia. La soledad. Olvidó cómo sonaba su propia voz. Pasó tanto tiempo sin encontrarle gracia a nada, que olvidó cómo reír. Te lo juro por Dios, ya no sabía cómo hacerlo. Me identifico. Excepto que él se encerraba para mantener algo horrible afuera. Yo tal vez esté haciendo lo contrario. Él se levantaba con el amanecer, tan pronto como era seguro, y salía de inmediato. Rezaba por el sol y maldecía los días nublados. Yo prefiero la sombra de la noche. Pero no somos tan distintos, él y yo. Ahora lo veo también. Es la pérdida, en el fondo. ¿Acaso no lo es siempre? Todos estamos de luto. Me estoy desviando del punto. Lo siento. Hago eso mucho últimamente. Lo que quiero decir es que ahora que sé lo que me pasa, tengo decisiones que tomar. Pero ¿a dónde ir desde aquí? Ojalá tuviera a alguien a quien preguntar, alguien que estuviera en el mismo barco. Hasta donde sé, estoy solo. Por eso esa historia ha vuelto a mi mente. Y no hay píldoras que curen lo que tengo. Los antibióticos son inútiles. No hay vacunas para este tipo de cosas. No hay a quien culpar por eso. Probablemente me dirían que unos cambios de comportamiento son mi mejor opción. Aprender a vivir con ello. ¿No es eso lo que intento hacer? Por lo menos lo intento. Es tan jodidamente difícil estar así de cansado. Duermo todo el tiempo, pero no ayuda. Estoy débil. Letárgico. Dormir es lo único que me alivia ahora. Cuando duermo no tengo el impulso. Ha estado creciendo constantemente esta última semana y temo que no pueda resistirlo para siempre. Pero lo intentaré. No por mí. Estoy preparado para aceptar lo que soy. Es por los demás. No quiero que sufran. La motivación es difícil de conseguir en este estado de sopor. Eso no quiere decir que no tenga deseos. Los tengo. Me carcomen a cada hora despierto. Tengo unas ganas tremendas de llevarlos a cabo, pero no consigo moverme. El anhelo que siento va más profundo de lo que creí posible. Me duele, literalmente me duele, del deseo. A veces me siento y planeo, pero hasta ahí llego. Al principio traté de rezar. Siempre solía rezar. Nunca estuve convencido de que hiciera algo, pero siempre me hacía sentir mejor. La semana pasada lo intenté y no se sintió bien. Lo curioso es que no fue por falta de fe. Al contrario, en realidad. Por primera vez en mi vida sentí que alguien me escuchaba, lo supe, de hecho. Pude sentir su presencia. Supe que podía oírme. También supe que me odiaba. Tuve que detenerme, y no lo he vuelto a intentar. No me gusta esa sensación. Su ira hacia mí era palpable. La sentí emanar desde la tierra prometida. Esa tierra ya no me está prometida. Ya no soy suyo. Antes sentía amor al rezar. Algo sutil, apenas presente, pero si me abría a ello, podía encontrarlo. Ya no es sutil. Y ya no es amor lo que siento. Ira. Furia del Antiguo Testamento. Pura, sin filtros, abyecta rabia. Me recorrió como una corriente eléctrica. No quiero volver a sentir eso nunca más. Guardé mi única cruz esa misma noche. Duermo, pero nunca descanso, y siempre estoy cansado. Picoteo la comida. No tengo apetito, pero siempre tengo hambre. Así que sí, sabía que algo andaba mal, ¿de acuerdo? Algo estaba diferente. Incluso para mí. Nunca debí haber ido a ese lugar. ¿Por qué no me detuvo entonces? Ahora me retuerzo con una necesidad tan feroz que me asusta. Jamás imaginé que una aflicción así de debilitante pudiera apoderarse de mí. Es de un naranja profundo, animal, primitiva y griega. Antigua.
Tan antigua. Puedo sentir su garra milenaria apretando con cada hora que pasa. Lucharé contra esto todo lo que pueda, pero dudo que alguien haya ganado alguna vez contra ello. Ese día llegará tan seguro como que el sol saldrá mañana por la mañana. Así como no necesito ver la primera ola de luz para saber que está allí, no necesito visión profética para ver que el futuro es más oscuro que la medianoche que me despierta. ¿Quién será? ¿Quién sacará al comodín del mazo y se encontrará solo después del crepúsculo, vagando en la oscuridad de sus últimos minutos? ¿Sabrán su destino tan clara e instantáneamente como yo supe el mío al enfrentar ese horrendo juicio anoche? ¿Verán mi rostro marcado y mis ojos desparejos y sabrán que encontraron la condenación? Solo el tiempo lo dirá. El tiempo lo dice todo. Ahora lo sé, porque llevo una semana escuchando sus historias antiguas. Relatos de gloria olvidada. Relatos de reclamación. Relatos de un consumo negro. Lo supe todo de golpe cuando desperté, me miré al espejo, y ya no vi mi reflejo.